Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Luis Esteban Díaz Flores y ahora vengo a exponer las características de la conversión a sistemas por unidad y nos vamos a guiar en un diagrama unifilar para comprender mejor el tema y así poderlo desglosarnos e ir explicando en el transcurso de la resolución de dicho ejercicio. Para empezar este tema y este ejercicio, primero tenemos que dividir nuestro diagrama unifilar. Primero, aquí en la pantalla tenemos un diagrama unifilar, el cual se llama unifilar porque viene de una sola línea. A eso se le llama un diagrama unifilar. Lo vamos a dividir en tres partes o en tres zonas. En la primera zona podemos encontrar nuestro generador. De igual manera, en la primera zona tenemos la mitad de nuestro transformador 1. En la segunda zona tenemos la segunda mitad de nuestro transformador 1 y la primera mitad del transformador 2. Y por último, en la zona número 3 tenemos la segunda mitad del transformador número 2 y los motores, que es motor 1 y motor 2. Después, en el generador nos va a dar una potencia de 25 megavoltamperes, de igual manera 13.8 kilovolts y una pérdida del 15%. En el transformador 1 tenemos 25 megavoltamperes, 13.2 amperes, y como en el transformador 1 va a aumentar, entonces a la salida del transformador 1 tenemos 69 kilovolts. En el transformador 2 hace lo contrario, disminuye, entonces entra 69 kilovolts y salen 32 kilovolts. Ahora, ya al llegar al motor 2 y al motor 1, en este caso ya los 25 megavoltamperes se van a dividir en estos dos motores. En el motor 1 tenemos los 15 megavoltamperes y en el motor 2 tenemos 10 megavoltamperes, que es lo que nos necesitamos para completar los 25 megavoltamperes. Para sacar la reactancia de este transformador tenemos que multiplicar el factor de potencia, que es X, de nuestro transformador por nuestro voltaje de sistema sobre nuestro voltaje de dispositivo. Todo esto va a ser al cuadrado y se va a multiplicar por la potencia aparente del dispositivo sobre la potencia aparente del sistema. Y al sustituir valores vamos a tener que es 0.11 por 13.2 sobre 13.2 al cuadrado por 25 megavoltamperes sobre 25 megavoltamperes. Al hacer todas esas operaciones tenemos como resultado 0.101 de potencia aparente. Después calcularemos el voltaje por unidad. Este se va a obtener dividiendo el voltaje del sistema sobre el voltaje del dispositivo. Al sustituirlo, vamos a hacer la división de 13.2 kilovolts sobre 13.2 kilovolts, lo cual nos va a dar de 0.956 kilovolts de potencia de unidad. Después, para el voltaje de línea de transmisión, vamos a multiplicar el voltaje del dispositivo por el voltaje primario nominal sobre el voltaje secundario nominal. Al sustituir valores tenemos una operación de 13.2 por 69 entre 13.2, lo cual nos va a dar de resultado 72.13 kilovolts. Después, para nuestra impedancia de línea de transmisión, vamos a dividir el voltaje base al cuadrado sobre nuestra potencia. En este caso es 72.136 al cuadrado sobre 25. Nos da un igual de 208.144 ohms. Posteriormente, para nuestra impedancia por unidad, vamos a dividir la impedancia real sobre nuestra impedancia base, que es 65J ohms sobre 208.44, lo cual nos va a dar de resultado 0.312 de potencia por unidad. Para la reactancia del motor se hace lo mismo que el transformador. Tenemos que multiplicar el factor de potencia de nuestro transformador por nuestro voltaje del sistema sobre nuestro voltaje del dispositivo, todo esto al cuadrado.
y se va a multiplicar por la potencia aparente del dispositivo sobre la potencia aparente del sistema. Esto se tiene que hacer lo mismo para el motor 1 y para el motor 2. Al hacer nuestras operaciones, en el motor 1 tenemos 0.15 por TS sobre TS.8 al cuadrado por 25 sobre 15, lo cual nos da un resultado de 0.222. En el caso del motor 2 tenemos 0.15 sobre TS por 13 sobre 13.8 al cuadrado por 25 entre 10. Todo esto nos da un resultado de 0.330. Después tenemos nuestro diagrama equivalente para hacer cálculos de la corriente total y por los dos motores. Calculamos la corriente total del circuito dividiendo nuestro voltaje entre la suma de los ohms en el circuito. En este caso, tenemos que hacer toda la suma de los voltajes, de los ohms. En este caso sería 0.15 más 0.101 más 0.312 más 0.101 más 0.222 más 0.333. Cabe recalcar que aquí tenemos que hacer dos sumas, ya que se tiene que hacer una suma en serie y una suma en paralelo. La suma en paralelo es muy importante, que es la del motor 1 y la del motor 2. En este caso tiene que ser diferente, ya que es 1 sobre 222 más 1 sobre 333. Al realizar esta suma nos da como resultado 0.133. Ya que tenemos esto, ahora sí, podemos sumar todos los ohms de corrido y estos van a estar divididos entre el voltaje, ya que nuestra fórmula nos dice que es voltaje sobre la resistencia. Y como intensidad total tenemos 17.31 amperes. Y por último, para sacar la corriente de un motor, vamos a dividir nuestro voltaje sobre, en este caso vamos a hacer primero el del motor número 1, entonces la fórmula dice que es voltaje sobre el motor 2 sobre el motor 1 más el motor 2. Sustituyendo nuestros valores nos va a dar un total de 11.292 amperes. En el caso número 2 del motor 2 nos dice que es el voltaje sobre el motor 1 sobre el motor 2 más el motor 1. Son similares, solo cambia el orden de nuestros números que tenemos. Como resultado nos va a dar 15.528 amperes. Y pues eso sería todo de mi parte. Nuestra conclusión dice que por medio de un diagrama unifilar lo podemos sacar por sistema por unidad, pero debemos de seguir una serie de pasos al pie de la letra para que podamos llegar a unos resultados buenos y pues aprender de ello.